Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos en el Señor. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan oír por primera vez, me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar, a donde tengo más de 22 años viviendo y tengo un poquito más de 3 años con este ejercicio por el medio de las redes de predicar y reparto tratados. Y bueno, me congrego en una asamblea congregada al nombre del Señor aquí y hace varios años, y el Señor es el que nos guarda y nos protege y nos fortalece para la obra. No depende de mi fuerza, soy débil. Y yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, creí en el Señor, llegué con mi carga de pecado y Él perdonó a este indigno pecador. No es por el esfuerzo humano ni por nada, sino que es el Señor, el Dios del cielo, que obra en el corazón del pecador. Porque el humano, en realidad, uno es rebelde, y fue su palabra que me quebrantó el corazón, su Santo Espíritu. Yo no entendía nada del plan de salvación, ni siquiera sabía lo que era salvación, y fue Dios que obró en mi corazón y me condujo a la persona del Señor Jesucristo. Y aquí estoy para servirle, exponiendo el mensaje de la palabra de Dios. Ya he orado para cortar un poco el tiempo en la red, y quisiera cantar una sola estrofa del himno 570, la tercera estrofa. Camino angosto es Jesús, puedes ir. La puerta estrecha abrió en la cruz, puedes ir. Creyendo en Él hay salvación, seguridad, satisfacción, y no verás condenación. Puedes ir, puedes ir. Voy a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por el cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto fue el apóstol Pablo alentando a los de Tesalónica. Hebreo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a abreviar. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Versículo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque es que esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, que escuchas el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes, comencé con un precioso himno y quieres ir al cielo. Todo ser humano quiere ir al cielo. No es un requisito que Dios pone, sino que en realidad ningún ser humano se merece la salvación. Y el último mensaje que te expresé, la palabra de Dios es bien clara, no soy yo. La sentencia para el pecador es la muerte, la paga del pecado es muerte. En el Génesis se ve que Dios trató con la humanidad, pero él dijo dice en su palabra que los designios del pensamiento del corazón del hombre son de continuamente hacer el mal. Puede ser en una magnitud baja en la maldad o alta, pero sus pensamientos son de continuamente hacer el mal, desobedecer a Dios y hacer mal. Y entonces la paga del pecado es muerte. Esa fue la herencia que nos dejó Adán. Nosotros éramos los tristes hijos de Adán, yo era un triste hijo de Adán. Después que creí en el Señor, fui hecho hijo de Dios. Dios trata con el pecador, le hace entender su condición, pero es por oír la palabra de Dios. Y ahí es necesario creer, tener fe de lo que se te está predicando es verdad. Hay dos destinos que le espera hay dos destinos, el cielo o el infierno, puedes escoger aquí. Judas, dice la escritura en Hechos de los Apóstoles, que él mismo escogió su lugar. Cada ser humano escoge su lugar aquí. La palabra de Dios señala que no hay ni un justo ni aun uno. Y también señala, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Si yo juzgo a otro, yo tal vez lo que lo estoy juzgando, yo puedo cometer otro tipo de pecado. Y así vive el ser humano. Todos somos pecadores. Nosotros fuimos justificados por la fe. Yo fui justificado por la fe un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Una de las escrituras que predicaban también los predicadores, que tocaba mi corazón, era sobre esta venida del Señor, sobre el rapto, sobre el arrebatamiento. El rapto, el Señor va a sacar a su pueblo de aquí. Vemos en los días de Noé, como te leí en Hebreos, Dios le advirtió a Noé. Y Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que ni aún no se veían. Nosotros no vemos el futuro, no sabemos qué es lo que depara el futuro. Pero la palabra de Dios señala que van a venir juicios para esta tierra y están aquí escritas en el libro de Apocalipsis. Y fue el mismo Dios que advirtió a Noé. Fue Dios que le advirtió. No hubieron escritura ni nada, sino fue Dios que le advirtió. Ahora, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios, porque aquí está todo el canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y está hablando desde la dispensación de la inocencia hasta que va a terminar en el reinado milenial, y después va a haber una última rebelión y Dios van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero esta dispensación de gracia se va a terminar, así como pasó con los días de Noé. Dios mandó a preparar un arca
a Noé para que se salvase él y su familia. Y entonces dice que eran cosas que aún no se veían. Entonces dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo. Yo tengo una esperanza y fe esperando al Señor que nos va a sacar de aquí. También tengo mi fe en que si morimos aquí, nuestras almas van a estar con el Señor. Esto fue lo que quiso hablar el apóstol Pablo. Ellos estaban en ese tiempo, no me acuerdo qué año eran, si eran entre los 30 a los 60, años 60 después de Cristo. En esa fecha ellos estaban esperando al Señor. El mismo Señor en Hechos 14 habló con los mismos discípulos y habló sobre que Él iba a venir a buscarlo. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Hoy voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vemos que te acabo de leer en Hebreos lo que esperaban aquellos como Abraham, Jacob. Ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el Señor les pudo decir a ellos, también vivían en esa esperanza. Todos los que somos salvos vivimos en esa esperanza. Cuando yo no era salvo, escuchaba las escrituras sobre el rapto y que iban a venir juicio, y eso me causaba temor, pero no daba el paso. No había sido salvo todavía. El problema es que hay que creer, arrepentirse de su pecado y creer en el Señor, porque el Señor es el único que te puede salvar. Entonces vemos que Noé le creyó a Dios, Noé le obedeció, empezó a caminar Noé en obediencia a Dios, porque después que la persona cree de todo corazón, empieza a caminar en obediencia. En estos tiempos se bautiza, pertenece a una asamblea congregada al nombre del Señor. El Señor me llamó, fue en una asamblea, y ahí es donde estamos cada uno de los que fuimos llamados a través del mensaje del Evangelio. Dios no habló directamente con nosotros como habló con Noé, como habló con el apóstol Pablo, no. Nosotros oímos la palabra de verdad, el mensaje del Evangelio, y por eso fue que fuimos conducidos a la persona del Señor Jesucristo y pudimos creer en Él, y Él nos perdonó. Noé preparó el arca para que se salvara. Con esa fe condenó al mundo y Él obedeció. Él advirtió también a esa gente, obedeció a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, y pase lo que pase, así tengamos vituperio, tenemos que predicar el mensaje para advertir también a las personas, porque Dios no va a hablar directamente con las personas. Él utiliza estos vasos débiles para predicar el mensaje. Entonces vemos que el Señor les dijo que Él, si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí el Señor les estaba hablando sobre que Él iba a venir a buscarnos. La Escritura habla en tiempo pasado, presente y futuro. Aquí estaba el apóstol Pablo hablando en tiempo presente. Ellos estaban esperando al Señor, porque vemos que aquí vemos en estos mismos versículos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Ya habían creyentes que estaban en las tumbas, que durmieron, pero sus almas están con el Señor. En ese tiempo estaban con el Señor. Todos los que han muerto hasta el día de hoy, con fe en el Señor, están con el Señor. El mismo Señor lo pudo decir, aquel malhechor que murió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros los que somos salvos, si morimos,
vamos a tener eso, nuestras almas van a estar con el Señor. El mismo apóstol Pablo también lo enseñó. Pero el que no es salvo, su alma va al lugar de condenación eterna para el día del gran trono blanco, ser sacado del infierno y ser juzgado. Los libros abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue juzgado y lanzado al lago de fuego. Yo le voy a decir algo, hay mucha gente confundida en el infierno ahorita que creen que tal vez en ese día ellos van a ser perdonados porque el mismo Señor dijo, el mismo Señor dijo que ese día muchos le dirán, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos tantas cosas. Y él les dijo una palabra que yo no la voy a decir porque esa la dijo fue el Señor, al fuego eterno, y dijo algo antes, que yo no tengo derecho de decir esa palabra. El Señor fue que la dijo y él la va a decir ese día, allá en el gran trono blanco, a donde se va a establecer y van a ser juzgados conforme a sus hechos y por haber despreciado al Señor. Como te vengo diciendo, no, te, te- yo me quebrantaba el corazón y me asustaba esto cuando decía que el Señor podía venir en cualquier momento y esto me causaba temor, pero yo todavía no había sido salvo. Pero ahora tengo la seguridad de que si Él viene, me voy con Él y todos los salvados nos vamos. Siempre Dios da un periodo, como lo dio en los días de Noé. Cuando Noé una semana antes fue advertido y dijo que y para que los animales entraran y todo, y después el mismo Dios cerró la puerta y vino el diluvio que Noé predicó. Nosotros te estamos predicando también que si el Señor viene ahorita, el Señor viene, nos va a sacar de aquí, vamos a ser arrebatados, sacados de aquí y se van a quedar aquí y no van a tener más oportunidades de ser salvos y van a pasar por los juicios de Dios. Dios siempre tiene misericordia de la raza humana. Esta es una de las dispensaciones más largas que creo que Dios ha tenido demasiada misericordia, un poco más de 2000 años. Las otras dispensaciones eran más cortas, pero esta es una de las más largas. Después viene el reinado milenial. Cuando Felipe fue por aquel camino y le predicó a aquel etíope, el Felipe, después que ese eunuco creyó en el Señor, después que fue bautizado, entonces cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco, y el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino, encontró salvación. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades que llegó de Cesarea. Estudiando yo esto, él fue arrebatado y eran 32 kilómetros. Imagínese eso, ¿sabes lo que son 32 kilómetros? O sea, que el poder del Señor, dice la Escritura, que es un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar en el cielo, como te canté en el himno. Hay un himno que habla sobre, hay varios himnos que tratan sobre el rapto. Es un abrir y cerrar de ojos. O sea, es algo que no lo que no lo podemos entender, pero que el Señor lo puede hacer. Entonces vemos que el Señor, aquí ellos estaban hablando, estaban esperando al Señor, los tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también trae Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual si decimos con palabras que nosotros que vivimos, que habremos quedado, estaba hablando en tiempo presente, futuro, hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero para tú poder participar del rapto tienes que oír la voz del Señor
y creer en Él, aceptar el mensaje del Evangelio, aceptar que tú eres un pecador y clamarle a Él por salvación y empezar a obedecer la voz del Señor, porque muchos dicen, yo voy a oír la voz del Señor, pero no la oyen a través de la Escritura y a través de toda su vida cristiana y viven en desobediencia a lo que dice Dios en su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros estamos escuchando la voz del Señor, no audible, pero a través de su palabra, a través de los ministerios, de la palabra de Dios y todo. Pero el pecador no la escucha, sino que la rechaza y sigue caminando por este camino ancho. Entonces se puede quedar. Entonces, esta dispensación de gracia, cuando el Señor venga, nos sacan a todos los que somos salvos. Por eso dice un himno, date prisa a prepararte, poco tiempo queda ya. Otra confusión que tienen las personas, dicen, es que estas son señales. No, nosotros no podemos hablar de señales ni nada de esto. El Señor va a venir de sorpresa. No está hablando de señales ni nada, sino que aquí está hablando de la venida del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros vamos a oír la voz del Señor. Vamos a estar en la cama. Tal vez algunos estarán bañándose. Y todo esto se va a quedar aquí. Estos cuerpos van a ser transformados a semejanza del de Él. Estos cuerpos de humillación, estos cuerpos son de humillación. Estos cuerpos no pueden entrar para el cielo, tienen que ser transformados para que podamos entrar al cielo. Entonces vemos que el mismo Señor es el que va a venir en las nubes a sacarnos de aquí. Pero si usted no es salvo, usted no va a oír la voz del Señor. Entonces vemos escrituras que hablan de que van a haber señales. No, esto es después del arrebatamiento. Hay que tener cuidado. Después del arrebatamiento se va a volver a predicar el mensaje del reino de Dios. No este mensaje que se está predicando ahorita, que es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio es por gracia. Es un regalo gratuito de Dios, aunque yo lo veo que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha actuado por gracia. La salvación es gratuita. Él no está pidiendo nada, solamente que el pecador se arrepienta y crea. Entonces vemos que aquellos vivían también en esperanza por fe. Ninguno de ellos, en la carta de los Hebreos, hay muchos que murieron. Muchos, como dice en la misma escritura, que muchos murieron, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Así nosotros podemos morir, pero nosotros sabemos que vamos a ser transformados, que los cuerpos van a ser levantados de los sepulcros si nos llegamos a ir adelante como pasó aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros. Entonces, no es por señales, porque después que ocurra el rapto, va a ocurrir eventos aquí en la tierra. Entonces dice señales antes del fin. Ya son señales antes del fin, antes del reinado milenial. Aquí va a ver, ahora está hablando aquí, porque vendrá, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no turbéis, porque no es necesario que esto suceda así. Aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, ahorita los hay, pero estos son terremotos catastróficos. Esto no es como lo que está pasando ahorita. Estos son terremotos que van a mover. La escritura en Isaías dice que la tierra temblará como un ebrio. Eso todavía no está sucediendo. Nosotros no esperamos señales. Nosotros, el Señor viene en cualquier momento. Y estos eventos van a ocurrir después, señales antes del fin. Porque tiene que venir reinado milenial, toda la tierra van a ser limpiada de todos los pecadores para el Señor poder hacer su reinado milenial aquí en la tierra.
Entonces dice que habrá mucho ahí, habrá hambre, alborotos, principio de dolores son estos. En otra escritura dice que habrá pestes, o sea, está hablando en plural. Ahorita ha habido pandemia y estas cosas, pero han sido controladas y esto ha habido desde los tiempos del mismo Señor. En esos años del Señor, vemos en el Antiguo Testamento, cuando estaba David en su apogeo, Dios envió una peste y murieron muchos. Y en los tiempos del Señor, en las historias seculares que yo he estudiado, han habido pandemias en todos esos tiempos. Y ahorita hay un poco más de control. Pero cuando después del rapto, todo se va a poner, va a haber cosas catastrófica para la tierra. Van a venir los juicios de Dios. Tú tienes que escapar de los juicios de Dios, amigo. Tienes por delante la muerte. Estás separado de Dios si no eres salvo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás enemistado con Dios. Tienes que reconciliarte con Dios por la fe en el Señor, creer en Él, porque eso es lo que el Padre quiere, que todo pecador se arrepiente y crea en el Señor y empiece a caminar por el camino, entrar por la puerta que es Cristo y empezar a caminar el camino angosto en esta tierra agradando a Dios, porque ahí es donde está la muestra de que fuiste salvo verdaderamente y obedecer la voz de Dios. Porque si no obedeces la voz del Señor aquí en la tierra, obedeciéndolo, caminando en santidad, no vas a poder escuchar la voz del Señor si no eres salvo. No. En ese día del rato que dice el Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos seremos todos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro amado Salvador allá arriba en el aire. Y vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a estar en la fiesta de las bodas del Cordero. Se va a unir. Nosotros somos la esposa del Cordero. El Señor, Él es el esposo y se va a unir el esposo con la esposa para andar por toda la eternidad con el Señor y para alabarle, adorarle a Él y poderle contemplar en su hermosura. Si nos gozamos contemplándolo a través de las Escrituras, ¿cómo será en el cielo? Siempre me gusta meditar en todos estos asuntos. El Señor mismo dice en Apocalipsis también, después una de las últimas escrituras, dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo repitió 2 veces. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amigo o amiga que no eres salvo, prepárate pronto, porque nosotros no sabemos si el Señor puede venir hoy y te puedes quedar. El Señor murió por ti, fue sepultado, resucitó al tercer día y a los 40 días ascendió al cielo. Él está a la diestra de Dios Padre, pero Él está esperando que tú te arrepientas y que con fe tú creas en Él. Como te acabo de leer en el libro de los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.